Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Ainhoa Espinosa. Bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Concha. Un placer conocerte y estar con todos vosotros. Bueno, Ainhoa, primero platícanos un poco de ti, porque cuéntanos un poco de ti, de qué parte de España eres y cuál es tu profesión. Muy bien, pues mira, yo entre otras cosas soy neuropsicóloga y psicóloga general sanitaria. Vivo en el norte de España, en el País Vasco, bueno, en un municipio más chiquitín que se llama Guecho, ¿vale? Pero bueno, Bilbao yo creo que todos lo conocemos por el Guggenheim, ¿verdad? Bueno, pues allá al ladito. Y llevo trabajando 23, 24 añitos dedicada a la neuropsicología a nivel clínico y siempre lo he acompañado también con la docencia. Entonces yo creo que eso es un poco lo que me define, ¿no? Mis motivaciones laborales y a la hora de poder aportar algo a personas que lo tienen un poco más complicado que tú y que yo, Concha. Pues muy bien, Ainhoa, qué maravilla. Pues cuéntanos, por favor, primero. ¿Oyes? Qué Sí, maravilla. sí, sí, te oigo. ¿Sí? Muy bien, Ainhoa, pues Yo cuéntanos, te por oigo favor. muy bien, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puedes contar qué es la neuropsicología? Sí, claro. A ver, la neuropsicología es una rama de la ciencia que estudia la relación entre la función cerebral y nuestro comportamiento, ¿vale? ¿Qué hacemos los neuropsicólogos? Pues mira, los neuropsicólogos en un primer momento tenemos estrategias, pues para primero conocer bien a esa persona que viene a que la acompañemos en un proceso de falta de salud, ¿vale? Normalmente yo me he dedicado a personas, he tratado de acompañar a aquellas personas que han tenido alguna lesión a nivel cerebral. ¿De acuerdo? El sistema nervioso central falla, ya sea por un traumatismo, por un ictus, por una encefalitis, por un tumor, por cualquier situación en la que hay un antes y un después a nivel fisiológico, y acuden a neuropsicología porque ven que funcionalmente hay algo que cambia o emocionalmente hay algo que cambia en sus vidas, ¿vale? Entonces, el primer paso que aportamos desde la neuropsicología es la evaluación, conocer bien a esa persona. Contamos con una serie de pruebas estandarizadas, fiables, bueno, que hay unos estudiosos que nos dicen que son válidas para conocer a esa persona cómo está a nivel cognitivo o intelectual, para entendernos. Cómo está a nivel de atención, de orientación, de memoria, de planificación, de lógica, de razonamiento, todas esas capacidades intelectuales que desempeñamos y que ponemos encima de la mesa para poder funcionar en el día a día, ¿vale? Para podernos levantar por la mañana, estimar el tiempo que tardo en ir al trabajo, para poder comunicarme ahora mismo contigo, para poder seguir el hilo de esta conversación, ¿vale? Entonces, evaluamos a través de esas pruebas que te comentaba, pero también nuestro objetivo es conocer quién es esa persona, quién era esa persona, cuáles son sus retos, su historia vital, qué tipo de personalidad tiene, qué entorno ha tenido que le ha forjado esa personalidad y no otra, qué tipo de conductas o de patrones conductuales han sido reforzados versus otro que tal vez hayan sido un poco más tapados, ¿no? En su historia de vida. Entonces, el primer paso es conocer bien a esa persona, ¿vale? Eh, También qué relación tiene con esta enfermedad, si es consciente o no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, conocimiento. El segundo paso, cuando ya sabemos quién es esa persona y qué cambios ha podido suceder en ese cerebro y en esa vida cotidiana después de esa lesión a nivel más orgánico, fisiológico que te decía, el segundo paso sería acompañarle a conseguir aquellos retos que son importantes para ella o para él. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros hacemos como de camaleón y decimos qué es lo que esa persona me adapto a buscar lo que para esa persona es importante o para lo que esa persona pone en valor. No aquello que yo sé hacer porque lo estudié o porque lo he hecho con otras personas, sino qué es importante para esa persona. Vamos a ver con el estudio de la neurociencia cómo puede acompañarle para conseguir si es importante volver a ejercer su rol de abuela, si es importante volver a trabajar, si es importante volver a vestirse solo y no despistarse o estructurar bien el vestido. Aquello que es importante para esa persona, tratar de que lo consiga a través de lo que nos va explicando la neurociencia que funciona, que son estrategias que pueden ser de restitución, es decir, trabajar ejercicios
específicos de una capacidad cognitiva que ha podido perder esa persona, repetidos y contrastados y estructurados para ver si la eficacia de esa repetición hace que mejore a nivel cotidiano y a nivel funcional, o también podemos compensarlos con ayudas externas. Pues si no recuerda, le vamos a poner una libreta y le vamos a hacer ser conscientes de que esa libreta o esa agendita le va a seguir y le va a ayudar a la hora de recordar aquellos eventos que son importantes a realizar. Es decir, a través de la restitución o de la compensación o utilizando ayudas externas, como te comentaba, tratamos de que esa persona tenga identificados los objetivos que le hacen volver a funcionar ese entorno que es el suyo, para que la lesión que ha tenido orgánica sea lo menos disruptiva en su felicidad, en su participación en la sociedad. Entonces, esa es la función que hacemos. Obviamente, Concha, esto incluye al entorno, incluye a las familias, incluye a las parejas, incluye a los hijos, incluye a los compañeros de trabajo, a los compañeros de piso, e incluye a diferentes recursos de residenciales, recursos de centros especiales de empleo, cuando no pueden volver a retomar un trabajo ordinario, incluye esos pisos tutelados de los que te comentaba. Es decir, tenemos este trabajo de la neuropsicología para que sea funcional y merezca la pena, no se tiene que quedar en el despacho, se tiene que quedar primero en todo el equipo multidisciplinar o interdisciplinar para el que trabajamos, las mismas cosas que averiguamos en despacho a la hora de evaluar y de trabajar esos objetivos importantes que te comentaba, los tiene que saber el fisio, la terapeuta ocupacional, el logopeda, el psiquiatra, el médico rehabilitador, porque todos en equipo somos los que vamos a tratar de que esa persona vuelva a tener esa segunda oportunidad de retomar su participación en la sociedad, ¿vale? Que vuelva a ser esa persona que era, esa esencia a pesar del cambio abrupto, ¿vale? Y además de en el equipo, una vez que sale de ese entorno más hospitalario, más de bata blanca o, bueno, más de, ¿no? de clínico, que lo tenga también, que esas pautas la tengan las personas donde va a vivir, si es que cambia de domicilio, o donde se va a ir a trabajar como algo que le hace ser feliz. Es decir, trasladar todo lo que vamos aprendiendo de esa persona a aquellos entornos en los que se va a desenvolver. Entonces, la neuropsicología sabe relacionar cómo funciona el cerebro y la relación con el comportamiento de la persona, pero evaluando y teniendo objetivos a perseguir y compartiendo pautas con el entorno. No Qué sé si con maravilla. esto te haces una idea un poco del día a día. Claro, qué maravilla que exista eso, pero entonces básicamente la neuropsicología tiene que ver precisamente con todo lo que significa la rehabilitación, ya sea por un accidente, ya sea por, como dijiste, por un ictus, ya sea por Ujú. alguna demencia, no sé si temporal, o también estudia las demencias que ya, o no sé si estudia también Alzheimer o también alguna Sí. otra de estas cosas, y entonces ustedes son neuropsicólogos, ¿qué es lo que estudian? O sea, ¿eres neuróloga como médico y luego también psicología o es otra cosa? No, mira, la neuropsicología, tenemos ahora la Federación de Asociaciones de Neuropsicología está reconocida ya, pero es una ciencia que empezó en los años 80-90, ¿vale? Entonces es una rama de la psicología. Yo estudié psicología, soy psicóloga general sanitaria acreditada por el gobierno vasco, esta parte del norte de España que te decía que vivía, ¿vale? Soy psicóloga y soy neuropsicóloga, pero no soy médico, ¿de acuerdo? O sea, los estudios que yo he tenido han sido siempre relacionados con la cognición, la conducta humana, la personalidad, la rehabilitación que decías tú, ¿de acuerdo? Sí, Entonces va en ese y sentido. ustedes, de acuerdo a esto que han aprendido, de todo esto que has aprendido, qué maravilla, qué posibilidades hay para una persona para que se recupere. Ya sé que va a depender mucho del caso, pero es un camino en el que se le puede acompañar y ayudar a rehabilitarse, como tú dijiste, para que regrese a o Mm, para que su calidad de vida esté lo mejor posible. eso es. A ver, yo creo que merece la pena muy mucho, es decir, no creo que debería de dejar de intentarse con ningún caso. La horquilla, como bien dices, Concha, es muy amplia. Hay personas que tienen un deterioro neuropsicológico o cognitivo-conductual, ¿vale? Severo, hay otros que lo tienen moderado, otros lo tienen leve, pero a mí lo que siempre me interesa es
cómo interfiere, cómo impacta en su funcionalidad. Es decir, viene muy bien el diagnosticar. ¿Para qué? Para tener recursos económicos que puedan pagar estas sesiones, que puedan pagar, bueno, sus recursos, la adaptación de un domicilio, si hay cualquier cambio a nivel motor o todos los recursos que tiene que utilizar esa persona después de una lesión cerebral, ya sea provocada por la edad, provocada por la demencia, provocada por algo abrupto o adquirido, como es un daño cerebral adquirido. Pero sí que me parece que más allá del diagnóstico, el intento de rehabilitar, ese que decías tú, es verdad que es muy heterogéneo y es una horquilla muy amplia y hay casos en los que se rehabilitan mucho más que en otro, pero siempre tenemos que tener el foco en qué impacta en su calidad de vida, en su día a día, en aquellos retos que a esa persona le definen como esencia, como algo diferenciador. ¿Quién era para esa familia? ¿Quién era él para su entorno laboral o para su entorno de ocio? Entonces, retomar y tratar de acercarnos cuanto más cerca posible lleguemos de aquello que quiere conseguir, creo que merece mucho la pena. A ver, los estudios y la bibliografía nos dicen que el índice o la probabilidad de mejorar es muy amplia. Sí que es verdad, no nos vamos a poner todo el mérito, ¿vale? Porque la plasticidad cerebral también provoca que se restituyan las funciones o que unas funciones, unas áreas del cerebro adquieran la capacidad de realizar lo que realizaban otras. O sea, es decir, hay una parte que el cuerpo humano es muy sabio, ¿vale? Que fisiológicamente la propia recuperación o plasticidad cerebral va a acompañar a que esto suceda. Pero la diferencia de hacerlo acompañado también de ese equipo interdisciplinar del que yo dependo, que te comentaba, pues bueno, va a suponer que ese avance sea mayor, ¿vale? ¿Y cuándo va a ser también más avanzada esa rehabilitación que me preguntabas? Pues cuando el entorno le dé oportunidad para colaborar a esa persona. Mira, la OMS define, igual me enrollo, pero la OMS define la discapacidad como la interferencia entre las capacidades que tiene la persona y la exigencia del entorno. Yo siempre digo, yo en el metro de Bilbao soy totalmente autónoma, pero como me vaya ya a México contigo, tengo una dependencia enorme. ¿Por qué? Porque ese entorno me está exigiendo que realice acciones o tareas que yo no conozco, primero por novedosas, pero segundo también porque tengo que poner encima de la mesa o tengo que llevar a cabo una serie de estrategias cognitivas o conductuales, de autorregulación, de planificación, de concentración, que supone una exigencia mayor a la que yo estoy habituada. ¿De acuerdo? Entonces, implica el acompañar, mejora la rehabilitación cuando se realiza con un equipo de rehabilitación neurológica y neuropsicológica, fisio, logopeda, médico rehabilitador, depende si ha afectado a lo motor, a lo cognitivo, a lo conductual o a todo ello, que en ocasiones ocurre, como supongo que conoces, ¿vale? Pero también no nos olvidemos que hasta la OMS define la diversidad funcional como la interferencia entre mis capacidades y la exigencia del entorno. Entonces, trabajar en sensibilizar a la sociedad, en que sea accesible la información para hacer cualquier inscripción. Ahora mismo en verano, inscripciones, estoy haciendo inscripciones de mis hijos y digo, madre mía, todo por online, a la vez que, no, eso supone que yo me crea una dependencia, una discapacidad mayor, porque ese entorno me exige de más. Vamos a imaginar con estas personas que tienen una lesión a nivel orgánico todavía mayor discapacidad o dependencia de otros van a tener si ese entorno se lo pone más difícil, ¿no? Entonces, yo voy a México y la dependencia va a ser mayor. Entonces, yo nunca pierdo de vista ese concepto, ¿no? De también hay que sensibilizar, trabajar con los equipos, por eso me dedico mucho a acompañar a diferentes equipos que acogen y que acompañan y hacen una labor estupenda en el día a día con personas que han tenido o tienen cambios, ¿no? A nivel cognitivo y conductual. Porque el que dejemos participar y ser ellos mismos sin juzgar sus decisiones, teniendo en cuenta este conocimiento de la persona que te comentaba, me parece que es prioritario en dejar avanzar y crecer a esa persona y no dar por supuesto que porque tiene un diagnóstico todo viene de ahí. No, igual no estamos siendo un entorno de oportunidades. Me gusta mucho esto del entorno de oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidad le estoy dando yo? Porque no todo tiene que ser a través del canal del lenguaje, no todo tiene que ser esperando que planifiques, igual tenemos que secuenciar las partes de una tarea compleja, no todo tiene que ser a través de
la vista o a través de los sentidos que todos conocemos. Es decir, tenemos un entorno que da accesibilidad a la persona que no es neurotípica o más diversa. Entonces son las dos cosas. ¿Quién va a mejorar más? Quien haga una buena rehabilitación y quien tenga un entorno que sea consciente que todos somos diferentes, porque yo diversidad tengo toda. Es decir, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Eso está clarísimo. Discapacidad, igual no la arreglada porque a nivel de recursos legales o a nivel de recursos tenemos que etiquetarla de alguna manera, pero capacidades que tenemos y que dejamos de tener, hándicaps que tenemos o deficiencias que tenemos en nuestro funcionamiento, es inherente al ser humano tenerlas, ¿no? Sí, qué Sí, interesante. oye. Qué interesante, ¿verdad? Porque fíjate que, si tú, o sea, cuando no vivimos las cosas, nos es más difícil identificarnos, pero nada más si cerramos los ojos y nos ponemos un segundo en el lugar de alguien que tuvo un ictus y que de repente Ujú, empieza su recuperación, o alguien que está saliendo adelante de un accidente, es muy fuerte. Y sobre todo también si nos ponemos en el lugar de los cuidadores y en el lugar de todas las personas que los rodean y el entorno, y hablar de un entorno de oportunidades aunque estemos, dañados por alguna situación en la vida, ya sea físico, mental o como sea, es realmente como que se abre una ventana, un horizonte gigante. Entonces, cuando estábamos planeando esta entrevista, me dijiste que querías hablar de qué era la neuropsicología, para qué servía, y también que nos ibas a decir, la ética de cuidar a las personas. Entonces, ¿quieres ujú. que entremos a ese tema que manejas tú también? Mira, Concha, yo estoy muy empeñada en que, además de hablar de conceptos más técnicos o más teóricos en los cursos que doy a los diferentes equipos de residencias, de centros de salud, de daño cerebral, en los centros especiales de empleo, resaltar siempre, dejar un huequito siempre para hablar de la obligatoriedad que tenemos de ser, de seguir un código ético común por el cargo social que tenemos. Me explico más fácilmente. Yo, por el hecho de ser cuidador y de sentarme a acompañar, me da igual como médico, como psicólogo, como enfermero, como auxiliar, como integrador, como educador, solo por adquirir ese rol de acompañante de una persona en situación de mayor vulnerabilidad, tengo la responsabilidad de ser consciente del impacto que genero a la hora de ofrecer mis cuidados o mi compañía. O sea, es decir, es obligatorio, es inherente. Todas las profesiones tienen un código ético, eso lo sabemos todos, ¿verdad? El abogado tiene un código ético deontológico. Yo cuando me vienen las personas de prácticas firmo el código ético deontológico de no sacar información, confidencialidad. Pero ¿qué pasa con mi propia ética? ¿No? Entonces, siempre dedico un espacio, o intento, cuando se puede, dedicar un espacio a reflexionar sobre cuál es mi propia ética, sobre la visión que tengo yo de esa persona que está sufriendo ese tipo de comportamientos. Y digo sufriendo porque es el cerebro el que provoca que se esté comportando de una manera más disruptiva o más intensa o menos adaptativa de lo que le gustaría, ¿no? Entonces, si la ética, Aristóteles, ¿no? Nos decía el filósofo que era la parte la parte de la filosofía, perdón, que estudia el comportamiento humano y que nos dice qué está bien y qué está mal. Sí, resumiéndolo a voz de pronto, ¿eh, Concha? Pero claro, lo que para ti está bien en México, tal vez para mí aquí no lo sea, no esté tan bien. Vale. Y no hace falta que nos vayamos tan lejos, pero dentro del mismo municipio donde yo vivo, seguro que ante una actuación de prestar unos cuidados a una persona encamada o a una persona de mi edad que ha tenido un ictus y tiene un sistema alternativo de comunicación, me voy a inventar, ¿vale? Seguro que alguien lo ve como algo bien hecho o lo puede ver como algo no tan bien hecho. Entonces, no puede depender de mi propia ética individual, ¿no? Esto tiene que ser algo común y constatado con esto es una buena praxis, esto no lo es, y cuantas más cabezas pensemos en qué es ofrecer un buen cuidado que asegure la dignidad humana, es decir, que nos traten como seres humanos, no como nada diferente, o sea, por naturaleza humana merezco respeto, merezco ser tratada con atención, con empatía, con afinidad, con afectividad, sin hacer un daño, con asertividad, ¿verdad? Vale. Pero es que además
tengo que garantizar los derechos universales. O sea, la Constitución de 78, creo que aquí nos decía que tenemos derechos universales por el hecho de ser humanos, independientemente de nuestras condiciones de salud. Me da igual que tengas un ictus que no lo tengas. Me da igual que tengas 5 años y en qué parte del mundo estés, que tengas 45 como yo, o 60 o 70, y las condiciones de salud que la vida, por suerte o por desgracia, te haya ido dejando, ¿no? Entonces, los derechos universales son así, son obligatorios. Entonces, el hecho de garantizar esos derechos en nuestra manera de ofrecer esos cuidados me parece sumamente importante. Importante. Entonces, sí que solemos repasar, y por eso te decía, ¿no? Que es algo que, aparte de hablar mucho de neuropsicología, yo estoy empeñada en que uno de los derechos universales, bueno, no yo, o sea, esto lo dice, ¿no?, la declaración, uno es la autonomía, es decir, que decida la persona, y ser ese entorno que le proporciona la oportunidad y la accesibilidad de poder decidir y de darle información sobre las alternativas, que tal vez no se lo diga a su cabeza, pero para eso estamos, ¿vale? Entonces, generar autonomía, que decida la persona, ese proteccionismo de yo te voy a dar a ti lo mejor porque yo sé más que tú, que hace ya tiempo yo creo que se evita, ¿eh? Pero en ocasiones la cultura y la educación igual nos tiende a imponer, ¿no?, nuestro criterio, además como una muestra de afecto, como diciendo, ya sé yo lo que es bueno para ti, porque estás enfermo. No, no. La persona enferma tiene que tener la información de lo que vive, no hay que ningunearla como con esa dignidad que merece, ¿no? Entonces, por un lado, la autonomía, te decía que yo estoy muy empeñada también en el segundo derecho, que sería la intimidad. Yo llevo Claro. muchos años planteando qué pasa con la sexualidad. Es decir, la persona que decíamos antes que hay un antes y un después de un ictus, un traumatismo encefálico, una demencia. Es que la sexualidad es de que nacemos hasta que morimos. No es la que nos ponen en la tele. Es decir, desde que Sí. nacemos y hasta que morimos, de diferentes formas, y no es algo coital o exclusivamente. Por lo cual, estas personas también ven cambios en sus respuestas sexuales. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la ética implica garantizar derechos. Ese código ético común que tenemos obligatoriedad por el hecho de ser cuidadores, me da igual en qué rol, implica también, nos implica garantizar derechos de autonomía, pero de intimidad. Y la intimidad está muy relacionada, está dada de la mano, por lo menos desde mi punto de vista, si no me corriges, está dado de la mano de la sexualidad, la intimidad. La intimidad, oímos más confidencialidad, las autorizaciones de datos, todo lo que tiene que ver con legalidad, con recursos más burocráticos, que no digo que no sean importantes, porque lo son importantes, y todos tenemos nuestro espacio, pero oímos más, está más a pie de calle el hablar de la importancia de la autorización de datos, de no dar consentimiento para que se hablen de unas cosas sí, de otras no. Pero ¿qué pasa también con la intimidad de los enseres en una persona que vive un tiempo ingresada? ¿Qué pasa con la intimidad de su personalidad, de su diversidad cognitiva, diversidad sexual, posibilidades del disfrute de esa sexualidad mientras en las largas estancias o en las temporalidades incluso de una persona? Porque la calidad de vida, parte de nuestra calidad de vida también depende de cómo nos relacionamos íntegramente desde el cuerpo y desde a la hora de sentirnos capaces de ofrecer disfrute y relacionarnos a través de nuestro cuerpo y nuestras emociones. Entonces, por eso la neuropsicología a mí me obligó a darle una vuelta que he pasado con la sexualidad de estas personas que cambian en un antes y un después, igual que cambian a la hora de expresarse o de pensar o de razonar o de moverse o de ser conscientes de si se comportan de manera adecuada o no, también cambia su manera de relacionarse socialmente y en la intimidad y en la sexualidad individual, que no estoy pensando solo en las personas con parejas. Y de ahí, pues dándole vueltas a que esto se tenía que llevar a cabo para que no recayera en familiares. Imagínate una familia que está sufriendo un cambio que recaiga en unos padres mayores o en una pareja. Si a mí me cuesta como persona estudiosa de este campo y me sigue costando y seguimos sacándolo adelante, ¿cómo no le va a costar a un familiar cuando culturalmente esto ha sido un tabú? Y lo sigue siendo en muchas partes del mundo, ¿vale? Entonces, de neuropsicología incluimos la sexualidad como parte de la calidad de vida de la persona y la ética para la hora de garantizar esos derechos universales en los que incluye la intimidad. Entonces yo creo que está todo como en esa atención holística de la que hablábamos, ¿no?
de atender de manera global a la persona en su globalidad. La persona es mucho más que si es capaz de atender o no, es también cómo se expresa, cómo se conoce, si sabe qué sensaciones disfruta, cuáles no, cuáles ha ganado, cuáles ha perdido. Y esto va cambiando nuestras vidas, por lo cual imagínate cuando el cambio es más abrupto, ¿no? Y depende de, de alguna lesión orgánica. Que lo que Pues es muy entonces de ahí que hablemos de esto, porque está unido, ¿no? Es parte del ser humano. Sí, lo que es muy impresionante es cómo, cómo se ha llegado a todo este estudio y qué maravilla que se haya llegado a todo este estudio, Ujú, porque imagínate nada más como de imaginarte como alguien que padece una de estas cosas, un ictus, cualquier cosa que necesite rehabilitación, si alguien está pensando no solamente en lo más elemental, sino está pensando en tu ánimo, en tu depresión o tu soledad, y también está pensando en tu sexualidad y está ujú. pensando en tu intimidad y en ese respeto. ¿Cómo? ¿Esto a quién se le capacita? ¿Se le capacita a las familiares también? Me imagino que debe ser importantísimo y también capacitar a los cuidadores y también los cuidadores desde luego y también hablar con la persona, ¿no? Y decirle, oye, estamos atentos a todas estas cosas y te vemos de manera holística, como dijiste, de manera integral. Ujú, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que esto ha cambiado a mejor en los últimos años. Antes, en la evaluación, que yo misma he pasado muchos años, dentro del screening que yo pasaba, no había una parte de sexualidad. No existía, yo lo reconozco, pero lo reconozco para que no vuelva a ocurrir. Y desde hace mucho que yo en boli añadía, ¿no? ¿Y cómo va este tema? Porque claro, si nadie lo acoge, si el fisio no lo habla, la logopeda no lo habla, el terapeuta ocupacional no lo habla, el psiquiatra no lo habla, ¿quién lo va a hablar? Queda en tierra de nadie. Y en cambio la bibliografía nos dice que hay cambios en este sentido, por lo cual alguien lo tiene que acoger. El neuropsicólogo, la figura del neuropsicólogo, está acogiendo cambios emocionales, cambios en la conciencia de déficit. Eh, hacemos un acompañamiento de cosas tan íntimas como lo que tú comentabas, de esa soledad, esa depresión, ese volver a conocerte después de una lesión de este tipo. ¿Cómo no vamos a afrontar si es igual de íntimo o menos el aspecto de la sexualidad? O por lo menos que tengan un espacio, un referente al que poder acudir cuando hay dificultades que a veces son acalladas. A mí me daba mucha pena cuando dábamos un alta y decía, el caso es que yo con este hombre lo he dejado con la pareja y no tengo ni idea por qué. Y yo pensaba, bueno, no será tan diferente a mí. Una pareja tiene un proyecto, tiene un compromiso, pero también tiene intimidad, ¿no? Entonces decía, ¿y si ha fallado esto y yo no he estado atenta? Es decir, como personas holísticas que tenemos que trabajar, también es nuestra responsabilidad darle un espacio en el que afrontar estos cambios, ponerlos encima de la mesa. ¿Dónde podemos ayudar? Podemos ayudar en muchas cosas. Y en las que no podemos ayudar, pediremos ayuda, no pasa nada. O sea, resiliencia por parte de todos y saber hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Pero que no sea por no afrontarlo, porque además, yo, Concha, siempre me parece que nos tenemos que anticipar a las dificultades. Bastante tarde cogemos ya las cosas porque ya hay una lesión orgánica y es nuestro trabajo y estamos en esa cadena, ¿vale? Pero claro, a veces los problemas aparecen después porque hay una falta de acceso a esa expectativa que tiene la persona, ese miedo a no cumplir las expectativas ajenas, que en Sí. general ocurren en el ser humano, ¿vale? Pero una persona que se vuelve a relacionar con los vínculos previos al daño cerebral tiene mucho miedo a no cubrir aquello que antes resultaba satisfactorio y ahora no. Ahora, como mi pareja, o no, si tiene una parte del lado que nos sienten o que nos movilizan mal, ¿cómo voy a realizar? Ya no hablo de algo coital, ¿cómo voy a dar un abrazo a gusto? Si no puedo verbalizar mis deseos, ¿cómo voy a decir esto no me gusta? O ahora tengo hipersensibilidad en esta zona, no me la toques. No estamos acostumbrados a hablar de cómo comunicar los cambios, cómo comunicar lo que quiero, lo que no quiero. Y claro, esto llevado a la sociedad, es tan importante comunicar lo que sí y lo que no, porque si no, siempre quedamos a expensas de lo que los demás quieren o de lo que me toca vivir o lo que las expectativas sociales me permiten o me hacen creer que voy a ser más persona, más valiosa o menos valiosa en cuanto a las manifestaciones eróticas que tenga. Esto sería un desastre, ¿verdad? Dejarlo al azar. Entonces,
con estas personas que les cambia tanto la vida, que no vuelva a quedarme con esa pena, ¿no? De dar un alta y decir, y no sé qué le ha pasado en este aspecto. Sí, Porque y no no va a solo recurrir. sí, ¿Perdona? y no solo eso, o sea, sino que también simplemente lo que hay que yo creo que el nivel de preparación del personal que trata a todas estas personas tiene que ser altísimo. O sea, todo el mundo tiene que saber exactamente lo que estás diciendo, de lo que se está hablando, para que salgamos bien librados, ¿no? Para que la persona que necesita el servicio esté bien librado. Y nada más yo creo que las personas que nos están escuchando en el radio ahora han tenido una profunda reflexión con lo que nos has contado, porque tal vez no lo habíamos visto, no nos habíamos puesto a pensar en todo eso. Y sí es cierto, regresar a la vida, a cumplir mis expectativas, las expectativas de los demás, el aprender nuevos lenguajes para comunicarnos, tal vez sin poder mover la mitad de la cara o sin poder Ujú, mover un brazo o una pierna, lo que sea. Todas esas cosas son una montaña gigante. Si a eso le agregamos la falta de comprensión del entorno y lo que dices tú, un entorno sin oportunidades, pues todo se ve más difícil y más largo y en algún momento, o sea, ojalá y nunca nos pase, pero hay que pensar que puede pasarnos a alguien sí, y entonces tengamos nada más la capacidad de ver, la capacidad empática, ¿no? De entender y de que si conocen las personas que nos están escuchando a alguien que está pasando por un momento así de difícil, pues con lo que han oído, a lo mejor un ujú, acercamiento, aunque no sean profesionales. Digo, también está bien hacerlo con inteligencia y con sí, mucho cuidado, ¿no? Pero sí tener las antenas puestas en que esa persona sí, puede estar viviendo algo así y cómo se le puede sí. apoyar. Y que no sea silenciado, porque entonces lo que tú dices, doblemente discapacitante, que no sea el entorno el que discapacite, que es una desgracia, tener un cambio a nivel fisiológico, nos puede ocurrir a todos. El número de personas que tienen una lesión cerebral es muy alta en este planeta, aquí y allí, desgraciadamente. El modo de vida que tenemos provoca que tengamos el cortisol, estamos inflamados, bueno, sin más, y está muy normalizado y tenemos la dopamina disparada, pero por lo menos que el entorno sea empático, como dices tú, y que los profesionales tengamos la autoexigencia o la preparación y la formación de vida para poder trabajar de manera holística y garantizar derechos de manera ética y de manera digna. Sí. Fíjate, me gustaría que nos dijeras, ahorita que dijiste el cortisol, la dopamina, todo el estilo de vida, me gustaría para cerrar que nos dieras algunas recomendaciones que tal vez ya las sabemos, pero necesitamos escucharlas otra vez, para cómo tener esa salud y protegernos hasta donde sea posible contra estos accidentes que pueden ser vasculares o que pueden ser simplemente caernos de una Lo sabéis, escalera. Concha, lo sabéis seguro. A ver, más allá, la OMS te dice, ¿no? Comer de manera saludable, dormir, evitar tóxicos, que muchas veces están normalizados, ¿vale? Pero yo te voy a añadir dedicar tiempo a conocernos nosotros mismos y a saber estar solos. No, no venir de esa sociedad que alguien necesita creer en ti para empezar a creer tú en ti mismo, sino no, el valor póntelo tú y acepta los cambios de la vida. Esto es un trabajo, ¿eh? Yo no digo que lo tenga, esto es un trabajo diario, ¿de acuerdo? Y la resiliencia de saber pedir ayuda en el caso de que esto se atasque de alguna manera, ¿de acuerdo? Y yo te añadiría también ese pensamiento abierto y lateral del que hablabas tú de capacidad para empatizar, pero también para esa autoestima, ¿no? Que viene del autoconocimiento. O sea, primero conocer cómo somos para poder aceptarnos y estar satisfechos. Yo creo que eso también evita ya no tanto los ictus, ¿no? Que tiene que ver más con alimentación, vitamina B12, deporte diario, ¿no? Dormir bien, comer bien, ¿vale? Pero yo este trabajo de saber estar solos, conocernos, para aceptarnos y estar satisfechos, creo que provoca anticiparnos a problemas de salud mental que estamos viendo que es una gran pandemia y que creo que todos de manera individual tenemos que ejercer y se deberían de dar como parte de nuestro trabajo diario. Pues qué maravilla, y no, la verdad me encanta todo lo que nos dijiste, aprendimos mucho. Gracias por tu compromiso, gracias por estar aquí con nosotros y pues esperamos pronto volver a verte en Enlace 50.
Un placer, encantadísima, Concha, gracias.